vamos a tener el día de hoy acerca de las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Bien, habíamos hablado como tal en nuestra primera clase que una de las herramientas de gestión de seguridad que vamos a tener para el desarrollo de nuestra gestión va a ser como tal, por un lado vimos lo que es el ATS y por otro lado vimos lo que es el IPC. Entonces, el día de hoy como tal vamos a ahondar acerca de este punto, qué es la I+C, para qué se utiliza, cuándo lo voy a utilizar y en qué momento lo voy a utilizar. Bien, entonces es muy importante. Pero primeramente mencionar, ¿no? ¿Qué significa el acrónimo I+C? A ver, alguno que me mencione qué significa el acrónimo I+C. A ver, bien, a ver, me comentan. Compañeros, otra vez mencionarles, por favor, que la clase es 100% participativa, por lo cual necesito su participación activa de cada uno de ustedes en el desarrollo. Bien, es muy importante como tal esto para poder ejecutar el desarrollo de la clase y bueno, de las clases que hemos tenido a lo largo de estos días. Bien, a ver, nuevamente hago la pregunta. ¿Alguno que me indique qué significa el acrónimo I+C? ¿Qué significan las siglas I+C? A ver, me comentan. Ya lo había mencionado hace un ratito. A ver, me comentan. A ver, muy bien. Acá está. Justamente respondieron. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Bien, perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Entonces, primeramente, para poder ahondar en lo que es la I+C, debemos definir qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces, primeramente vamos a adentrarnos por ese punto. ¿Qué es peligro? ¿Qué es riesgo? Algunos dirán es lo mismo, es diferente, hay alguna similitud, etcétera, de los etcétera. Pero la realidad es de que los dos como tal se van a complementar, no vienen a ser bien. Les mencionaba de que no puede haber como tal un peligro si es que no hay un riesgo y viceversa. No puede haber como tal un riesgo si es que no hay un peligro. Entonces, ambos conceptos como tal se van a complementar. Bien, hay que tener esto siempre en cuenta para el desarrollo de lo que es la I+C. Bien, a ver, me dicen no se le escucha. ¿Ahora se me escucha? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Sí, lo que pasa es que estoy teniendo un pequeño problema con el audio. Bien, ya. Les mencionaba que estoy teniendo un pequeño problema con el audio y bueno, también con el micrófono, ya que vienen de la misma matriz. Pero bueno, ahora como tal creo que sí se me escucha. Entonces vamos a centrarnos en lo que es el audio mejor para que se pueda escuchar mejor. Ya si sigue entrecortándose, voy a conectarlo con mi celular para que puedan escucharlo mucho mejor. Bien. Entonces, primeramente definir qué es peligro, qué es riesgo. El peligro como tal se va a definir como
toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales. Para identificarlo de manera correcta, debemos realizar la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a estar como tal expuesto en mi centro de trabajo, por ejemplo, ¿no? Otros definen como tal el peligro como todo lo que nos rodea y puede generar un daño, una lesión, un deterioro, justamente como se menciona. O también otros lo definen como la fuente de situación intrínseca con el potencial de causar daño en el trabajador en el proceso. Bien, les decía que hay que tener esto en cuenta como tal para el desarrollo de estos dos conceptos que tenemos que van de la mano, como les había mencionado, tanto peligro y riesgo como tal. Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué otro ejemplo tenemos acá como tal? Tenemos como tal, a ver, peligro también puede ser llamado, lo podemos ver así como un ejemplo, a ver. Yo como tal sé que estoy expuesto a diferentes peligros en mi centro de trabajo, ¿no? Desde que yo ingreso como tal. Por ejemplo, este peligro locativo que siempre lo vemos como tal en la mayoría de organizaciones y ahora mucho más, porque como tal está lloviendo y Lima como tal es una ciudad bastante húmeda. Entonces, ¿cuál es este peligro locativo a los cuales estamos expuestos siempre? Es el piso mojado. ¿El piso mojado vendría a ser un peligro? Claro que sí. Pero el piso mojado como tal, muy importante esto, no le hace daño a nadie. ¿Cuándo como tal va a haber una probabilidad? Cuando va a haber una interacción entre mi persona y ese peligro. Esa interacción como tal, persona y el peligro, o sea, la personita que está por acá, la persona está acá y el peligro está acá. Entre los dos como tal va a haber una interacción. Esa interacción como tal va a generar lo que es el riesgo. Entonces, el riesgo que va a ser, va a ser la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda generar un daño o una lesión. Entonces, si yo tengo el piso mojado como tal y yo como persona interactúo, ¿cómo interactúo? Caminando. Entonces, yo camino por ese piso mojado, voy a generar una probabilidad. ¿Qué probabilidad como tal creen que pueda generar si yo estoy caminando por ese piso mojado? ¿Qué me puede pasar a mí como tal? A ver, les pregunto. ¿Puedo repetir, disculpe? Había mencionado de que como tal vimos que teníamos el peligro, que era el piso mojado, y se convierte en un riesgo cuando hay una interacción del peligro con la persona. Esta personita transita por ese piso mojado y va a generar una probabilidad. ¿Cuál va a ser esa probabilidad como tal? ¿Sí? Lo escucho. ¿Sería caída a nivel, al mismo nivel o resbalada? Exacto, perfecto. Va a generar lo que es una caída, porque como tal yo estoy interactuando con este peligro local. Entonces, así como tal, tenemos estos dos conceptos. Recuerden de que si bien es cierto, los dos se van a interrelacionar, en medio como tal va a haber alguien que va a hacer que ambos se unan, que puede ser como tal la persona, en su gran mayoría, puede ser también el proceso o también el medio ambiente. ¿Bien? Entonces, esa interacción como tal va a hacer de que se tengan peligros y riesgos. ¿Bien? ¿Se entendió este concepto? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? A ver, me comentan. ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver un pequeño video muy interesante, porque en este video como tal vamos a ver acerca de la matriz Hilbert.
sus partes, utilidades, y también vamos a ver un poco acerca de los tipos de peligro. Porque usted dirá, ingeniero, ¿vamos a tener tipos de peligro? Claro que sí. Los peligros, como tal, tienen una tipología. Entonces, esa tipología, como tal, lo vamos a ver y lo que nos va a mencionar como tal esta plataforma de servicio. A ver, vamos a proyectar. En la gestión de la prevención de riesgos. Servir. Herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la Resolución Ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el HIPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del HIPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el HIPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el HIPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El HIPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del HIPER en tu entidad.
En Servir, estamos para apoyarte. Muy bien, un tema muy importantísimo de desarrollo que hemos tenido, ¿ya? Muy interesante como tal acerca de los tipos de peligros. Hemos visto también la matriz hiper como tal, cómo va a estar estructurada. Y ahorita como tal vamos a entrarnos un poco a lo que va a ser la metodología, porque como tal vamos a ver el desarrollo de cuatro metodologías para ejecutar la matriz de per se. Tres como tal van a estar en nuestra resolución ministerial 050 y una última que vamos a ver viene de nuestra normativa minera, nuestra normativa sectorial. Entonces vamos a ver el día de hoy esas cuatro metodologías que tenemos. Acá el señor Luis menciona, es interesante el video, puede enviar. El video está ahí, compañero, en el, en el PDF, que es su material. Ahí está como está el ley, lo he copiado y lo he pegado nada más. Ahí como tal está el link. Muy bien, entonces eso es importante para el desarrollo de la... Muy bien, entonces ya hablamos como tal de peligros, hablamos de riesgos, pues, hablamos un poco acerca de la matriz Hiper, cómo se estructura, los tipos de peligros como tal, y ahora vamos a hablar también de un tema importante, porque si bien es cierto, tenemos peligros, tenemos riesgos, ¿qué vamos a hacer ahora teniendo riesgos? Vamos a tener que mitigarlos. Mitigarlos quiere decir disminuirlos. ¿Y cómo lo voy a disminuir? Lo voy a disminuir como tal con mi jerarquía de control. Es una jerarquía de controles, como su mismo nombre lo dice. Voy a tener como tal un control más efectivo hasta tener un control menos efectivo. ¿Cuál va a ser mi control más efectivo? Los dos que están arriba, ¿no? Que va a ser eliminación y sustitución. Y mis últimos tres controles que van a ser menos efectivos, que van a ser los controles de ingeniería, administrativos y EPP. Por eso como tal, los dos primeros controles son llamadas barreras duras, pero los últimos tres controles son llamadas barreras blandas. ¿Por qué? Porque los dos son más efectivos y los otros son menos efectivos. Pero acá hay una discrepancia. Justamente por eso se llama barrera dura. Bien es cierto, los controles de arriba son más fáciles de implementar, digo, son más efectivos, son más difíciles de implementar, a diferencia de las barreras blandas. Las barreras blandas como tal son menos efectivos, pero son mucho más fáciles de implementar. Ahora, ¿qué va a significar cada uno de estos controles? Ahora lo explicamos. Eliminación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a eliminar físicamente el peligro y el riesgo asociado a este. ¿Bien? Sustitución va a reemplazar el peligro y el riesgo asociado a este. Controles de ingeniería. ¿Qué es lo que va a hacer este control de ingeniería? Lo que va a hacer como tal, va a ser que voy a aislar como tal el peligro y el riesgo asociado. ¿Qué se refiere a aislar? Lo voy a aislar de la persona. Entonces, o voy a aislar a la persona como tal de este peligro y el riesgo asociado. Control administrativo que va a indicar cambiar el modo de actuar o administrar el modo de actuar, por eso es administrativo, porque yo voy a administrar el modo de actuar de esta persona, de este trabajador. Y por último tengo mis EPP. ¿Qué es un EPP? A ver, me comenta. A ver, ¿qué es un EPP? Ah, está perfecto. Señor Dilber mencionó equipo de protección personal. En algunos lados, como tal, lo tienen como EPI, que es equipo de protección individual. Y en otros lados lo tienen como EPC, equipo de protección colectiva. ¿No? El equipo de protección individual es para una persona
Y el EPC, equipo de protección colectiva, es para diferentes personas. Bien, hay que tener eso siempre en cuenta. Bien, entonces ya definimos como tal cada uno de esos. Pero ¿de qué manera lo voy a explicar? A ver. Muy importante mencionar que un control va a mitigar un riesgo asociado a un peligro. Bien, entonces este riesgo asociado al peligro lo que va a ser como tal disminuirlo y como tal va a ser un riesgo controlado. Recuerden que la mayoría de eventos que tenemos, dados por accidentes, incidentes, se da porque ha sido por un riesgo no controlado. Se podría definir como que el peligro es una energía no controlada que va a generar consigo un riesgo. Entonces, ese riesgo como tal, si tú no le pones barreras, esas barreras que están por controles, solamente va a seguir su curso. ¿Y dónde va a ser su punto final? Acá está la personita, ¿no? Entonces va a entrar así, y ahí como tal se generan lo que son los eventos, que vamos por incidente y accidente. Pero yo como tal, ¿qué hago si le pongo barreras a este riesgo que viene con una energía desmesurada? Pues la primera barrera, ¿qué es lo que hace? Reduce como tal su severidad o su probabilidad. Y así como tal, mientras más barreras lo ponga, voy a disminuir más su severidad y su probabilidad. Entonces, ese es el principio que se tiene como tal cuando se implementan los controles, mitigar estos riesgos que vamos a tener. Pero en la matriz y por C, ¿cómo vamos a ver esta mitigación? Mediante la disminución de la valorización. Porque ustedes dirán, ¿vamos a valorizar los riesgos? Claro que vamos a valorizar los riesgos. Una vez valorizados estos riesgos, van a tener un valor numérico. Y en base a ese valor numérico va a tener un nivel. Luego de que se tiene ese nivel, se va a ejecutar los controles para disminuir ese nivel. Y por ende también la cantidad de follaje. ¿Bien? Muy bien. Entonces ahora vamos con un ejemplo práctico para que se pueda entender este punto de los controles que se tienen. Bien. ¿Llegas a este punto? ¿Alguna duda, consulta que se tengan de lo que he mencionado? A ver, me comentan. Dudas, consultas, acotaciones hasta este punto, me comentan por favor. A ver, me comentan por favor. ¿Todo claro? Me comentan. A ver, eso como tal es lo que nos establece las jerarquías, nuestra resolución ministerial 050, ¿bien? Nuestra normativa nacional. La ISO como tal también ahonda en esta jerarquía de control. Pero puede haber otras jerarquías de controles que tú como tal implementes como estándar en tu organización, basándote en diferentes métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto organizaciones que tienen 6 medidas de control, ¿no? Pero básicamente esas 6 redundan en lo mismo, ¿no? Entonces, esto como tal es lo que se tiene, lo que nos manifiesta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento y también nuestra ISO 45001, normativa internacional. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Me comenten, por favor. Ninguna. Ya, perfecto. Ya. Entonces vamos a ver lo de la siguiente manera. Bien. Ahora sí vamos a tener el ejemplo práctico. Para que haya peligros y riesgos, ¿qué es lo que tengo que tener primeramente? Tengo que tener una actividad. Entonces vamos a ponerlo así. ¿Cuál va a ser mi actividad? Ahí. Vamos a poner, para que sea más didáctico, acá están unas imágenes.
Acá está. Entonces, tenemos como tal, esto está muy bonito para que se pueda ver. Bien, vamos a proyectarlo. Allá está. Vamos a guardarlo para poder proyectarlo y ahí como tal hacerlo más práctico porque lo que se quiere como tal es que también la imaginación vaya explorando, ¿no? Vamos a proyectarlo. A ver, yo tengo, como les había mencionado, que tener una actividad. Entonces, mi actividad, ¿cuál va a ser? Mi actividad va a ser la siguiente. Mi actividad va a ser como tal que yo voy a tener un almacén de estructuras metálicas. En este almacén de estructuras metálicas, ¿qué es lo que voy a hacer como tal? Almacenar estas estructuras metálicas de gran tamaño. Bien, entonces ahí vamos a proyectarlo para que se vea más o menos este almacén. Bien, más o menos, ese es el ejemplo del almacén, de un pedazo de almacén de estructuras metálicas que tendré, pero quiero que se hagan esa idea. Bien, entonces, yo como tal este almacén era nuevo. Acá como tal ya veo algunos controles, que más adelante vamos a ir a ahondar en eso. Pero este almacén era nuevo. Entonces este almacén como tal, la actividad era el traslado dentro del almacén y el almacenamiento de las estructuras metálicas. O sea, yo no fabrico estructuras metálicas, yo solamente soy un almacén que como tal guarda o almacena estas estructuras metálicas de diferentes clientes. Entonces, ¿cómo las voy a almacenar? Las voy a almacenar en estos anaqueles. ¿No? ¿Qué es lo que voy a necesitar para moverlos en estos anaqueles de estructuras metálicas? Primeramente, para hacer el recorrido desde el ingreso hasta el almacén, hasta como tal el bloque que tenga ese cliente, tengo que tener justamente que estos equipos móviles. Como vemos acá. ¿Qué son estos? A ver, ¿me comentan? A ver, vamos a ver, estamos atentos. A ver, compañeros, estamos ahí, me comentan, por favor. A ver, vamos a llamar a alguien que nos apoye. A ver, señor Edson Varas había hecho la pregunta, ¿qué son estos equipitos que tenemos acá? Bien, creo que no están. Bien, lo que tenemos como tal acá, que va a ser estos, ajá, equipos de transporte. Gracias, señor Luis. Gracias por estar atento. Los equipos de transporte como tal vamos a tener muchos, vamos a tener equipos móviles también, vamos a tener camiones, como vemos acá, cargadores frontales, y para hacer incluso izaje también, ¿no? Volquetes incluso, ¿no? Incluso para hacer izaje también vamos a tener algunos montacargas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi principal peligro? El principal peligro van a ser justamente esos equipos móviles, los volquetes, los camiones, los montacargas, etcétera. ¿Por qué? Ahí como tal, los equipos móviles no tienen ningún problema, pero ¿qué es lo que pasa cuando va a haber una interacción entre este vehículo y una personita que está por acá? ¿Qué va a generar? ¿Qué probabilidad puede generar? A ver, ¿qué va a generar la interacción de ese peligro de los equipos móviles con una persona que está transitando por ahí?
Buenas noches, profesor. Podría ser atropellos, incidentes. Ya, gracias, señor joven. Quiero tratar de levantar la mano siempre, por favor, para participar. Gracias. Disculpe. Entonces sí, justamente esa sería la probabilidad, ¿no? Sería, como se llama, la interacción vehículo-persona, o también llamado el atropellamiento. Entonces, ese va a ser como tal mi riesgo. Yo les pregunto, así a simple vista, sin haber visto metodología antes, ¿el atropellamiento es un riesgo alto, medio o bajo? Claro, alto. ¿Qué consecuencia me podría causar este atropellamiento en el peor de los casos? Me podría causar una muerte. Exacto, por eso como tal es un riesgo alto. Entonces, como es un riesgo alto, ¿qué es lo que voy a aplicar? Ahí voy a aplicar mis jerarquías de control. Entonces, ¿cuál era mi control más efectivo que vimos? El control más efectivo era como tal la eliminación. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el peligro? ¿Qué era el peligro? En este ejemplo, ¿cuál era el peligro en este ejemplo? El peligro era justamente los vehículos, los equipos móviles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir de un momento a otro, ya, como mi control más efectivo es eliminar, voy a eliminar los vehículos, los montacargas, todo eso. ¿Se podrá realizar eso? ¿Podrá eliminar como tal mis vehículos, mis montacargas, etcétera? Claro que no, va a ser imposible, porque ¿con qué hago mi actividad como tal? No podría hacer mi actividad sin estos equipos móviles, ¿o me equivoco? No podría hacerlo, ¿sí? Bien, entonces, ¿se puede implementar? No se puede implementar, porque estaría también chocando con mi producción, con mi actividad. Entonces, no se va a poder implementar. Siguiente control más efectivo, ¿cuál era? Era sustitución. Bien, sustitución, ¿qué era? Era como tal cambiar el peligro y el riesgo asociado a este peligro por uno menos nocivo. Entonces, ya. Yo digo, no lo siento, ya los equipos móviles son bien nocivos, como puede haber una interacción con la persona, puede generar atropellamiento. Entonces yo digo, ya, necesito otro vehículo. ¿Qué voy a traer? ¿Qué lo voy a reemplazar? Ah, ya. Entonces yo digo, voy a traer como tal triciclos. Y yo les pregunto, ¿puedo como tal trasladar mis estructuras metálicas de gran tamaño con esos triciclos? No, claramente que no, tampoco, ¿no? A pesar de que, bueno, sabemos de que un triciclo no va a generar un riesgo mayor, una seguridad mayor en la persona, no voy a poder como tal reemplazarlo, porque este es el motor de mi actividad, ¿no? Estos equipos móviles, estos camiones, nuestras cargas, etcétera, ¿no? Entonces no se va a poder implementar. Seguimos con el siguiente control. Sí, claro, como menciona acá, ¿no? El señor Felipe, no se puede eliminar ni reemplazar. Por eso les había mencionado. Si bien es cierto, eliminación y sustitución son llamadas barreras duras, porque son controles muy efectivos, tiene como tal otro punto que son muy difíciles de implementar. ¿Bien? Por eso son llamadas barreras duras. Bien, entonces barreras duras no vamos a poder aplicar en este momento. Siguiente punto, vamos a aplicar ya las barreras blandas. ¿Cuál era el siguiente control? Control de ingeniería. ¿Qué era un control de ingeniería? Voy a aislar a la persona del peligro. Entonces, ¿de qué manera voy a aislar a la persona del peligro? A ver, ¿cómo ha ido la persona del peligro? Con lo que han hecho acá, pero bueno, acá lo han hecho de una manera muy sosa. Han creado como tal un sendero peatonal. Pero acá como tal falta más controles, ¿no? Para aislar correctamente a esta persona, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí voy a crear un sendero peatonal, pero voy a crear un sendero peatonal custodiado. Voy a tener como tal que colocar en ambos lados, o sea, por estas líneas, para que sea más como tal aislado, podría colocar muros de contención.
Entonces, con esos muros de contención como tal, voy a hacer un perímetro, como menciona el señor Víctor, y por ahí como tal voy a hacer mi paso peatonal. ¿Estoy aislando como tal a la persona del peligro y del riesgo asociado? Claro que sí, porque le estoy creando solamente un sendero donde transite esa persona como tal. ¿Qué otro control de ingeniería puedo aplicar, pero ahora en los vehículos? A ver. A ver, lo que puedo como tal implementar en los vehículos es como tal una alarma que avise cuando este conductor está sobrepasando una velocidad. Y ahora, hablando de velocidad, tenemos que aplicar otro control, un control administrativo que ahí vamos a ver. A ver, acá menciona un prevencionista. El prevencionista como tal viene a ser un control administrativo, porque ¿quién va a administrar como tal la creación de ese prevencionista? Va a ser como tal la organización. Entonces, habíamos mencionado, ¿no? Que otro control de ingeniería para aislar, en este caso, ¿qué estoy aislando los vehículos? Estoy aislando como tal la alta velocidad. Entonces, la alta velocidad también mencionaría un evento de atropello. Mientras más lento vaya, menor va a ser la severidad. Hay que tener esto en cuenta. Entonces, ese aislamiento también que aplicado en el vehículo también es como tal un control de ingeniería. Estoy aislando como tal el peligro y el riesgo asociado. Dos puntos, ¿no? El sendero peatonal con los muros de contención y colocar la alarma como tal que suene cada vez que la velocidad aumenta. Bien, seguimos aplicando controles. ¿Qué era la otra jerarquía que seguía? Los controles administrativos. En estos controles administrativos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a administrar el modo de actuar de las personas, de los trabajadores de la actividad. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Primeramente, desde que tú, este trabajador llega, ¿qué es lo que le vas a dar? Le vas a dar tu inducción de seguridad y salud en el trabajo. En esa inducción como tal, ¿qué es lo que le vas a mencionar? Le vas a mencionar todos los estándares de seguridad y salud en el trabajo en la organización. Y entre uno de esos, ahí como tal, indica, ¿no? Tienes que, para ingresar dentro del depósito, transitar por el sendero peatonal. Bien, pero como tal, también podemos colocar algo muy importante al ingreso y en general en la mayoría de lados de esta empresa. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar señalética. ¿Las señaléticas también son controles administrativos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque al momento de colocar una señalética también estoy administrando el modo de actuar de las personas. Coloco una señalética grande que diga uso obligatorio del sendero peatonal para transitar dentro del depósito. ¿Se puede implementar las dos cosas que dije? Claro que sí. La inducción, capacitación es parte de tu gestión. Las señaléticas también. ¿Qué otro control administrativo tenemos? Este control administrativo que va de la mano con la alarma que había mencionado. Exacto. Voy a crear un instructivo procedimiento que indique que todos los equipos móviles, sean camiones, montacargas, etcétera, vayan a una velocidad máximo de 10 kilómetros por hora. Los que se pasen como tal esa señal van a cumplir en una sanción, ¿no? Y aparte porque también cada equipo móvil con el control de ingeniería que apliqué tiene como tal una alarma o un sensor para que como tal se pueda verificar cuando un conductor está yendo a más de 10 kilómetros por hora. ¿Qué otro control administrativo tenemos como tal? Tenemos las charlas, tenemos las capacitaciones específicas, el entrenamiento que le vas a dar a estos choferes conductores, por ahí un curso de manejo defensivo, entre otros. Entonces estamos hablando de la información documentada, dado por políticas, procedimientos instructivos y las difusiones que se va a hacer esto, mediante charlas, difusiones, las inducciones, etcétera. Y también tenemos que las señaléticas. Bien,
Entonces, esos son mis controles administrativos. Y por último, ¿qué es lo que voy a tener? A ver, acá hay una mano levantada. Sí, señor Hover, lo escucho. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Con respecto a las medidas que comenta, quizá también por ahí podría ser delimitar y señalizar el área, ¿verdad? Para que evites, bueno. Claro, eso lo vimos en el control de ingeniería, porque ahí vamos a aislarlo como tal, como un modo de contención, y crear un sendero peatonal para esta persona. Ah, ya, sí. No, como a veces se va la señal, pues quizá no lo escuché. Ya no se preocupe. Bien, acá me echa también el señor Felipe, horario de desplazamiento de las unidades, también como está, no es la manera de administrar, el modo de actuar de tus trabajadores. Muy bien, y por último, ¿qué tenemos? Tenemos los EPP. Quiero un EPP, equipo de protección personal. A ver, acá hay un punto. En la mayoría de casos, como un EPP te va a proteger del peligro y el riesgo asociado, el EPP va a ir sobre dónde? Va a ir sobre la severidad que este riesgo pueda causar. Pero va a haber veces que este EPP va a mediar sobre la probabilidad. Entonces ya estamos como tal uniendo conceptos, ¿no? El peligro también se va a definir en dos fuentes, la probabilidad por la severidad. Y eso lo vamos a ver como tal en nuestra metodología. Entonces, puede haber casos que los EPPs van a mediar sobre la probabilidad, o sea, van a disminuir la probabilidad, y puede haber casos. Este caso es uno de esos. ¿Por qué dirán ustedes? Ahorita lo vamos a ver. Después que hemos aplicado todos estos controles que hemos visto, ustedes dirán, ¿qué EPP voy a utilizar para poder como tal mitigar este peligro y el riesgo asociado? Ajá, bueno, acá menciona el señor Felipe, todo el personal transite por dicho lugar con el uso obligatorio de casco. Claro, EPP es como tal para poder realizar el traslado dentro de las instalaciones, son los básicos, ¿no? Como son los zapatos de seguridad, el casco, lentes, exposición a ruido, como tal las orejeras o tapones auditivos, pero va a haber un EPP como tal que te va a ayudar de manera significativa a disminuir la probabilidad de este peligro y el riesgo asociado. ¿Qué va a hacer ese EPP? Va a ser mi ropa, pero con cinta reflectiva, o un chaleco con cinta reflectiva, un overol con cinta reflectiva. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué es el principio? O sea, ¿para qué te va a ayudar una cinta reflectiva? ¿En qué te va a ayudar? Como su mismo nombre lo dice, una cinta reflectiva va a reflejar. Entonces, esta personita por A o B, que no quiso hacer ninguno de los controles que yo como tal he implementado, porque recuerden de que por eso existen actos y condiciones, ¿no? Entonces, esta persona incurre en la falta de no transitar por el sendero peatonal. Chao, ingeniería. Luego, tampoco la inducción quedó por nada, porque él como tal transitar no fuera del sendero. Pero como tal, falta el último punto, que es el EPP, porque como todos tienen que estar uniformados a la empresa, entonces el EPP lo saca. ¿Por qué? Porque con el EPP como tal, ese chofer que está manejando como tal el equipo móvil va a ver que algo refleja más adelante, entonces va a parar e inmediatamente va a reportar, no va a decir, hay un trabajador que está fuera de los senderos peatonales, entonces lo va a reportar y bueno, ya el trabajador está incurriendo en un acto, ¿no? Pero justamente por ese TP disminuyó su probabilidad de generar ese atropello. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Me comentan, por favor. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces ya vimos. ¿Qué tiempo de duración tiene un EPP? Eso va a depender directamente de la organización. En cada organización como tal tiene que tener su tiempo de vida útil de los PPPs. En esta matriz como tal se va a considerar cuál es el tiempo de vida útil máximo que puede tener el EPP, dependiendo del tipo de actividad que realicen sus trabajadores.
Ahora, un FP también como tal se cambia por deterioro. Por más que como tal le falta su vida útil, y ya está deteriorado, se tiene que cambiar sí o sí. Acá, sí, señor Felipe, justamente lo que había explicado, de que como tal la ropa reflectiva también va a ser el EPP que va a disminuir la probabilidad. ¿Sí? ¿Hasta ese punto alguna duda? ¿Todo claro? ¿Consultas, acotaciones? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda, consulta? Me comentan, por favor. Me, me lo hacen saber. Bien. Ahora sí, como tal, para ver nuestras metodologías, tenemos que irnos a nuestra resolución ministerial 050 para ver nuestras tres metodologías y luego ya vamos a ver nuestra metodología del reglamento minero. Vamos a adentrarnos y aquí está. Nuestra resolución ministerial 050. Vamos a ir al apartado un poquito más abajo y acá. Acá tenemos la identificación de peligros y evaluación de riesgos y la aplicación de control. Hasta la hiper. Como les había mencionado, el riesgo va a estar dividido en dos factores, entre la probabilidad y la severidad. La probabilidad de que pueda ocurrir y qué tan severo va a ser si esto ocurre. Bien, entonces, ¿cómo se va a hacer como tal esta evaluación y slash valorización? Mediante métodos cuantitativos, porque va a tener que tener una cantidad, y cuando ya se tiene esa cantidad como tal de interacción entre probabilidad por severidad, se van a tener métodos cualitativos, porque ahí como tal se va a ver, ¿no? Se va a ver como tal la escala de ese riesgo asociado. Entonces, tenemos los siguientes métodos. El primer método, como tal, va a ser la matriz de evaluación de riesgos. Bueno, acá dice 6 por 6, pero la realidad es de que es 6 por 5, ¿no? Acá lo tenemos. Tenemos esta matriz porque por un lado la severidad tiene como tal 6 valores y la probabilidad solamente tiene 5. Y la interacción de estos me va a dar el valor de riesgo. Bien, por eso es una matriz 6 por 5, no es 6 por 6. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer como tal mi valorización con esta matriz? Ustedes dirán, muy fácil, les había mencionado que va a ser la interacción de la severidad por la probabilidad. A ver, vamos a presentarlo de nuevo. Creo que no se presentó. Ya, ahora sí. Ya, acá lo tenemos, la matriz 6 por 5. Tenemos como tal, por un lado, la severidad y por otro lado tenemos la probabilidad. ¿Sí, señorita Alexandra, la escucho? Disculpe, buenas noches. No se ve lo que está mostrando, se ve una imagen nada más. Ahorita ya lo proyecté. Pero sigue estando la imagen, no se cambia. A ver. Acá me parece que sí, sí está. A ver, me comento si ya se logra ver, porque sí lo he proyectado. Ya, ahora sí. Es raro. Ya. Entonces, esta matriz 6 por 5 nos va a establecer valores de probabilidad y nos va a establecer valores de severidad. Bien, severidad, ¿cómo va a ser dado los valores? Va a estar dado por lo siguiente. Catastrófico va a tener un valor de 50, que es catastrófico, cuando hay un evento catastrófico que refiere a dos o más muertos. Mayor, valor de 20, un evento mayor a que refiere una muerte. Moderado alto, un evento incapacitante permanente. Moderado, incapacitante temporal. Moderado leve, accidente leve. Y mínimo, algo que puede ser referido hasta por un incidente.
Y la probabilidad va a ir referida en 5 factores. Escaso, baja probabilidad, puede suceder, probable y muy probable. Entonces, ¿cuántos valores va a tener? Va a tener 5. Por eso es una matriz de 6 por 5, como tal, como estamos viendo ahí. Bien, ¿y de qué manera vamos a poder utilizar esta matriz? Ahora lo vamos a ver. Bien. Primeramente, para todo este riesgo asociado, hay que tener una valorización preliminar. Lo vamos a poner. Esta valorización preliminar va a estar dado por el riesgo puro. Es un riesgo puro. El riesgo puro es cuando, como tal, es el riesgo sin ningún tipo de control. Bien. Entonces, esto lo vamos a poner con un código de color rojo. Y bueno, vamos a ver que es elevado, ¿no? Nosotros lo tenemos. Vamos acá. A ver, ya. Dos de rojo y esto blanco. Sí. Ah. Mm, mm, ya. Ya vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerlo con esto. Con el círculo de ahí. El círculo entonces tenemos acá como tal el riesgo puro. Vamos a ponerlo ahí. Riesgo puro. Y cuando ya aplicamos controles, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un riesgo residual. Bien, son dos puntos importantes que se necesita como tal conocer. Muy bien. Entonces, acá le vamos a poner un código azul. Para que se entienda. Muy bien, entonces, ¿cómo valorizo primeramente mi riesgo puro? Pregunta del millón. Entonces, vamos a tener acá rectángulo nuevamente. Acá. Ya. Entonces, ahí está. Ahí. A ver, vamos a tener así. Ya, ahora sí está mejor. Ya. Bien. ¿Cómo valorizamos primeramente este riesgo puro? A ver, nos ponemos a pensar, ¿no? Este riesgo que es el atropellamiento, antes de implementar controles, yo les pregunto. No había ningún control que hemos visto como tal. ¿Qué hubiera pasado con esa persona? Dijimos que en el peor caso, ¿qué hubiera podido pasar? Hubiera generado una muerte. Entonces, muerte que está referido por el valor de mayor, ¿no? Entonces, acá como tal, vamos a colocar ese punto de mayor. Bien, vamos a colocarlo acá. Acá está, mayor. A ver, vamos a con el círculo, ¿no? Bien. Entonces va a ser acá mayor. Ah, bien, sí, sí, sí. Ya, ni modo. Vamos a hacerlo con el A. Va a ser entonces, como habíamos mencionado, mayor, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos el primer valor. Ya valorizamos como tal la severidad. Ahora tenemos que valorizar la probabilidad.
Si no tenían ninguna clase de control, los trabajadores como tal estaban transitando sin ningún tipo de control. ¿Qué tan probable era de que pueda ocurrir este evento? ¿Qué tan probable? Yo diría que es algo bien probable de que ocurra. Entonces, el valor va a ser de 4. Entonces, la severidad y la probabilidad, ¿cómo se van a interrelacionar? Mediante una multiplicación. Entonces, sería 20, que es el valor de mayor, por 4, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 80. Y 80 como tal está acá. Ahora, dijimos que mediante los valores cuantitativos, o sea, la cantidad, vamos a tener los valores cualitativos. ¿En dónde? En esta matriz de valorización. El riesgo crítico, que tiene un código de color rojo, que también está en la tabla, va a ser cuando es mayor a 50, pero menor o igual a 250. Si es 80 como tal, entonces es un riesgo crítico, ¿no? Entonces, ese va a ser como tal nuestro valor de riesgo puro. Entonces, como es un riesgo crítico, ahí es donde yo aplico todas las medidas de control que hemos visto hace poco. Entonces, en base a eso, tengo que hacer una nueva valorización. Y yo apliqué como tal controles de ingeniería, administrativos y FP. ¿La severidad va a bajar? Claro que va a bajar, porque ahora como tal ya he dado a la persona, por su muro de contención, su sendero peatonal. También he colocado sensores en cada uno de los vehículos para que transiten a menos de 10 kilómetros por hora. Entonces, en el peor de los casos de que este equipo móvil a los 10 kilómetros por hora, supongo, choque con un muro de contención, ¿qué le puede pasar a la persona? Le puede pasar algo leve, en el peor de los casos, porque incluso puede ser algo mínimo, pero bueno, en el peor de los casos puede ser algo leve. Entonces, de mayor bajó a leve, ¿se dan cuenta? Sí, los controles son muy importantes justamente para eso, para mitigar tanto la severidad y la probabilidad. Luego, tenemos como tal que valorizar la probabilidad. Entonces, si ya implementé controles también, ingeniería, administrativos y ETPs, entonces, ¿qué tan probable ahora va a ser de que genere un daño? Entonces yo diría de que de algo probable, ya como tal, pues ahora va a ser algo bien, pero bien escaso. Entonces, porque como tal aplicó muchos controles, entonces va a ser el valor de escaso, que tiene el valor de 1. Hago la multiplicación, 2 por 1, ¿cuánto me da? Me da 2. Voy a mi matriz y los valores menores o iguales a 3 van a ser un riesgo bajo. Ya ven, para eso como tal me sirve mis controles, para yo como tal poder mitigar mis riesgos puros que no tienen ninguna clase de control. Muy bien. Entonces acá me sería 2. De 80 bajo a 2, ¿ven? Para eso como tal son todos los controles. Hasta este punto, a ver, ¿me indican alguna duda, consulta con esta primera metodología? ¿Sí? ¿Dudas, consultas con esta primera metodología? A ver, me comentan, por favor. Ya, perfecto. Entonces, así como tal es que se valorizan los peligros y riesgos con esta primera metodología. Vamos con la segunda metodología, porque como tal tenemos dos más en esta resolución ministerial 050. Entonces vamos a este punto y la segunda metodología la tenemos acá, método 2. A ver, el método 2 como tal se va a centrar en esta matriz que vamos a tener acá. Esta matriz muy importante. Ahora, la probabilidad, como vemos acá, se va a tener referido a 4 factores que va a ser dado por
la cantidad de personas expuestas, los procedimientos existentes, el nivel de capacitación y la exposición al riesgo. La severidad sí va a seguir siendo la misma. Ahora, dependiendo de cada factor, voy a tener un valor que vaya referido desde el 1 hasta el 3. ¿De qué manera? Ahora lo vemos con este ejemplo práctico. Primero, ¿qué valorizábamos siempre? Valorizábamos el riesgo puro. Entonces vamos a empezar con este riesgo puro. Bien, primeramente vamos a calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad, ¿cómo va a ir referido? Con esos 4 factores. Bien, calculamos la cantidad de personas expuestas en este riesgo puro que no tiene ninguna clase de control. ¿Cuántas personas estaban expuestas a este riesgo? Este era un depósito grande, tenía bastantes trabajadores como tal. Entonces, indico de que, como tal, más de 12 personas estaban expuestas. Más de 12, ¿cuánto es? Es 3. Entonces, mi primer valor de personas expuestas va a ser 3. Muy bien. ¿Tenía procedimientos como tal? Antes de implementar controles, no tenía nada. Entonces, va a ser el no existe. Por ende, si no tenía ningún procedimiento, tampoco tenía como tal capacitaciones ni entrenamiento. Entonces, mi personal no estaba entrenado, no conoce el peligro, y no toma acciones de control. Entonces, ¿qué valor va a ser? Va a ser 3 nuevamente. Y por último tenemos la exposición al riesgo. ¿Cuántas veces estaban expuestas estas personas al riesgo? Estaban expuestos permanentemente, como dice acá, al menos una vez al día. Claro que transitaban una vez al día, porque tenían que ingresar a ver como tal, ¿no? Estructuras metales. Entonces, ¿cuánto es como tal el índice acá también? 3. Muy bien, ya hallé los 4 valores de la probabilidad y ustedes dirán ahora, entonces, ingeniero, ¿qué hago ahora? Lo multiplico, lo divido, lo sumo, le saco logaritmos, ¿qué hago? Lo que vas a hacer como tal a este punto va a ser solamente sumar. Entonces va a ser 3 más 3, 6, 6 más 3, 9, y 9 más 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar la cantidad de, un poquito más arriba, acá, de 12. Entonces ya tengo como tal mi riesgo, mi probabilidad, el riesgo puro, que va a ser 12. ¿Bien? Vamos a ver acá. 2. Entonces ya tengo este valor. Ahora me falta hallar la severidad. Para la severidad va a ir como tal con el anterior punto, ¿no? ¿Qué va a poder causar este riesgo no controlado? Dijimos de que incluso podría causar la muerte. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Tenemos lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud irreversible. ¿Qué valor tiene? Tiene el valor de 3. Entonces, ya tengo probabilidad y severidad, al igual que la anterior. ¿Cómo se hacía una correcta interacción? Mediante la multiplicación. Entonces, sería 12 por 3. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 36. Veo en mi tablita y acá están los niveles nuevamente del riesgo, grado de riesgo. 4 o menor de 4, trivial, de 5 a 8, tolerable, de 9 a 16, moderado, de 17 a 24, importante, y de 25 a 36, intolerable. ¿Cuánto me salió? Me salió 36. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser intolerable. Entonces, mi riesgo puro me salió intolerable. Entonces, inmediatamente, ¿qué debo hacer? Debo aplicar controles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo acá por acá, tengo mi riesgo residual. De nuevo valorizo. Yo les pregunto, ¿la cantidad de personas expuestas ha variado? Yo les pregunto, ¿ha variado mi cantidad de personas expuestas? No, porque todos siguen trabajando como tal en la misma empresa. Entonces, mi valor no ha bajado. Sigue siendo más de 12 personas que siguen estando expuestas. Acá varía.
¿Hay procedimientos ahora? ¿Existen? ¿Son satisfactorios? Claro que sí. He implementado como tal procedimientos para poder mitigar este riesgo. Entonces, de 3 a ¿cuánto bajó? Bajó a 1. Perfecto. Entonces, como ya tengo mi procedimiento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que difundirlo al personal. Entonces, tengo que hacer una capacitación. Entonces, todo el personal va a estar entrenado, conoce el peligro y lo previene. Entonces, va a ser la cantidad de U. Y por último es la exposición al riesgo. Bien, exposición al riesgo como tal. Mi exposición al riesgo variado, las personas ya no están yendo como tal a adentrarse dentro del depósito, a pesar de que tienen los muros de contención, y siguen yendo. Entonces, como tal, va a seguir siendo el valor de 3, que indica al menos una vez al día. Entonces, se hace la suma. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 5 más 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el valor de 8. Bien, me da el valor de 8. Vamos a ponerlo así. Me da el valor de 8. Bien, entonces ya tengo nuevamente mi probabilidad. Ahora falta la severidad o consecuencia. Entonces, yo apliqué mis controles de ingeniería, administrativos, mis CPPs, al igual que el anterior. En el peor de los casos, ¿qué es lo que puede generar? Puede generar una lesión sin incapacidad, ¿no? Pero puede generar una lesión. Entonces, de 3 a ¿cuánto bajó? Bajó a 1. De nuevo la interacción, la multiplicación. 8 por 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 8. Busco en la tablita 8 y de 5 a 8, ¿cuánto va a ser? Va a ser tolerable. Bien, entonces ya lo bajé también como tal. De tener 36, lo he bajado a la cantidad de 8. De ser intolerable, ahora mi riesgo es tolerable. Así se utiliza como tal esta segunda metodología de valorización de riesgo. ¿Hasta este punto alguna duda, consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? Me comentan, por favor. ¿Todo claro? ¿Me comentan? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? Sí, claro, profe. Ya, perfecto. Vamos a ver nuestro penúltimo metodología y luego, bueno, ya pasamos a la última, ¿no? Bien, nuestra penúltima metodología, el método número 3, va a estar dado como tal por la estimación de la probabilidad, la severidad y también la frecuencia. Bien, son 3 puntos en este, por así decirlo. Bien, siempre sabemos ya, sabemos que el rojo como tal va a ser para el riesgo puro. Entonces, valorizamos nuevamente la probabilidad de suceso. Este como tal, ese depósito que no tenía nada como tal, ¿qué tan posible era de que haya un atropellamiento sin ningún control? Era algo como tal muy posible de que ocurra, ¿no? Este evento. Entonces, yo tengo mi primer valor, que va a ser 6. Luego valorizo la frecuencia. Dijimos de que como tal, ellos diariamente están ingresando. Entonces ya tengo mi segundo valor, que va a ser diario. Y por último, que tengo que valorizar la consecuencia. ¿Qué podría generar? Dijimos que va a generar un desastre. ¿Está referido a qué? A una muerte. Entonces ya tengo mis 3 valores.
¿Qué era lo que iba a hacer? Esos 3 que se va a hacer, se va a multiplicar. Entonces sería 6 por 6, 36. Y 36 por 40, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1440. Entonces mi riesgo, puro, va a ser ¿cuánto? De 1440. Busco en la tablita y mayor a 400 ya es muy alto, ¿no? Entonces tiene que paralizar la actividad y bueno, aplicar control. Que no se puede trabajar con un riesgo tan descontrolado que genera estos puntos. Muy bien. Ahora de nuevo valorizo con los controles que hemos visto. Entonces vamos a valorizar nuevamente. Ahora, la probabilidad va a bajar significativamente, claro que sí. Va a bajar a un punto de tener como tal una ocurrencia rara, es bien raro que vaya a ocurrir nuevamente. Porque ya apliqué controles como tal, al igual que en las otras metodologías, se va a mantener eso, ¿no? Ocurrencia rara. Frecuencia, ¿la frecuencia ha cambiado? No, porque ellos siguen como tal transitando una vez al día dentro de ese depósito. Entonces va a seguir siendo un valor de 6. Y por último, la consecuencia. En el peor de los casos va a generar algo importante. En el peor de los casos, como dice. Entonces, se hace la multiplicación. Sería 1 por 6, 6. Y 6 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 18. Entonces, mi riesgo residual va a ser de 18. Busco en la tablita y bueno, tiene que estar como tal, va a ser algo casi posible porque está en menos de 20, ¿no? Es un valor menor incluso, teniendo en cuenta que es 18. Muy bien, y así como tal se valorizan las 3 tipos de metodologías que nos deja la resolución ministerial 050. Pueden como tal tener en cuenta cualquiera de estas 3. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda, consulta, me comentan? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me comentan? ¿Todo claro? Sí, me entienden por ahí. Ya, perfecto. Y ya para terminar vamos a ver la última metodología, que va a estar dado por nuestra normativa minera. Pero antes de esto mencionar un punto importante, y es que estamos en este punto. Mencionar que como tal, cada peligro va a tener un riesgo establecido. ¿Qué me refiero con esto? Si yo estoy trabajando en altura, mi riesgo va a ser la caída a diferente nivel. No va a ser que como tal, si estoy trabajando en altura, mi riesgo no va a ser el choque eléctrico, por ejemplo. No, si mi riesgo es el choque eléctrico, mi peligro va a ser obviamente las actividades con energía eléctrica, ¿no? Si mi peligro es el ruido, ¿cuál va a ser mi riesgo? La exposición al ruido. Si mi peligro son objetos filudos, ¿cuál va a ser mi riesgo? La exposición o el contacto con estos objetos filudos, ¿no? Bien, entonces cada uno tiene como tal un riesgo asociado. Muy bien, vamos a ver para terminar ya esta metodología minera. Habíamos mencionado que
El color rojo va a estar dado para este, el color rojo va a estar dado para el riesgo residual, el riesgo puro, y el color azul para el riesgo residual. Muy bien. Vamos a verlo entonces de la siguiente manera. A ver, vamos a verlo así. Habíamos mencionado primeramente riesgo. El riesgo puro. El riesgo puro va a ser color rojo. Entonces, valorizamos la severidad. ¿Qué tan severo era como tal transitar dentro de este depósito sin ningún control? Dijimos que podría generar en el peor de los casos una muerte. Pero acá hay un punto, como tal, acá como tal viene a haber una multiplicación, porque como tal el punto de frecuencia te va a poner valores en base a letra, y la severidad sí va a estar en base a número. Entonces no va a poder darse una multiplicación, porque 2 por C no me va a dar un valor, obviamente que no. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tener que interrelacionar. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Ya calculamos la severidad en el riesgo puro, que dijimos que va a ser 2, que va a generar una mortalidad. Entonces ya tenemos el primer valor, el 2. Ahora tenemos que valorizar la frecuencia. ¿Qué tan posible como tal era que podría generarse este evento? Aún no ha pasado, no hemos tenido como tal atropellamiento lento, pero podría suceder. Y donde como tal se ha interrelacionado, como vemos acá, se ha interrelacionado en el valor de 8. Entonces, mi riesgo, el riesgo puro, ¿cuánto salió? Salió 8. Voy a mi tablita, y bueno, acá la tablita como tal te refiere también el código de color, que es rojo, y el rojo que me va a hacer, va a ser un riesgo alto. Es un riesgo alto que debo hacer, debo aplicar medidas de control. Entonces, para aplicar medidas de control, tengo que aplicar todo lo que hemos mencionado, ¿no? Controles de ingeniería, administrativos y FP. Y ahora como tal, vamos a valorizar nuevamente. La severidad bajó como vimos en el anterior, claro que va a bajar. En el peor de los casos va a generar algo temporal, en el peor de los casos, como les dije. Entonces ya tenemos el primer valor, que va a ser temporal. Y ahora valorizamos la frecuencia. De todos los controles que hemos aplicado, ¿bajó también la frecuencia? Claro que sí. De podría suceder, ¿a dónde bajó? Ya es prácticamente imposible de que pueda suceder. Bien, entonces, ¿en dónde como tal se ha interrelacionado? Se ha interrelacionado en este valor. Entonces, mi riesgo residual va a ser de cuánto? Va a ser de 21. Si se dan cuenta, lo chistoso es de que en este caso, acá es al revés. Mientras menos sea tu valor, es más riesgoso, no es más alto. Por ejemplo, 1 es el peor de todos. A diferencia de que mientras más alto sea el valor, va a ser menos riesgoso. Bien, acá salió 21, 20, no, 21 no era 23, un laptop, 23, y 23 según el código de color es verde, y verde es bajo, ¿no? Este riesgo puede ser tolerable. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Me comentan, por favor, esta última metodología. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta que se tenga?
Las medidas de control que hemos estado aplicando, señor Kevin, desde control de ingeniería, administrativos y EPP, ¿no? La cosa como tal es mitigar ese riesgo no controlado. Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, todo claro? Me comentan. ¿Todo claro? Bien. Si todo está claro como tal, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, agradeciendo su participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda de una... Ah, ejemplo. Bien. Y nos estamos viendo como tal el día miércoles, para el desarrollo de nuestro penúltimo tema, y el día viernes como tal, para el desarrollo de nuestro tema final. Bien, bien, que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo hasta el día miércoles.